Buenas noches, mi nombre es Jesús Edwin Rojas, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. A continuación voy a exponer el desarrollo de la tarea 5 de la materia de conmutación. Nos piden como primer punto una red de conmutación de circuitos. Entonces tenemos definido por red de comunicación de circuitos el procedimiento en el que dos nodos se conectan y de esta manera permiten la utilización de forma exclusiva del circuito físico durante la transmisión de información. Quiere decir que ellos crean a la hora de la conexión un circuito exclusivo que solo puede ser usado por esos dos nodos. En pocas palabras, lo que se realiza es que cada nodo intermedio de la red cierra un circuito físico entre un cable de entrada y uno de salida de la red, permitiendo así la comunicación. Un ejemplo, tenemos pues las redes de telefonía. Aquí tenemos un video en donde podemos ver que tenemos una red de conmutación en donde se va a ver una comunicación entre el punto A y el punto C, en el cual pues se va a establecer la comunicación. Y aquí podemos observar que al establecerse la comunicación entre el punto A y el punto remitente, este la confirma y se crea pues una vía en la cual solo puede ser usada por estos dos equipos. Cuando el punto B o el equipo B trata de conectarse, esta se le niega la conexión, ya que está siendo usada entre el punto A y el punto C. Hasta que no se termine la conexión, pues no se libera como tal el circuito y los demás equipos no se pueden conectar. Luego tenemos la conmutación de circuitos, que pues está dividida en tres fases. La primera es el establecimiento del circuito, la cual antes de transmitir cualquier señal se debe establecer un circuito externo, extremo a extremo, estación a estación. Transferencia de datos. Luego de establecer el circuito, la información se puede transmitir desde la estación origen a la estación destino a través de la red, dependiendo de la naturaleza de la red. Los datos podrán ser tanto analógicos como digitales. Por lo general es una conexión full duplex. Y finalmente la desconexión del circuito. Una vez terminada la fase de la transferencia de datos, la conexión se finaliza. En este caso, para que se pueda finalizar, se debe propagar la señal correspondiente de los nodos con los que se estableció la conexión y de esta manera poder liberar los recursos que utilizaron durante la llamada. Algunas características: la conexión se establece antes de la transferencia de la información. La red es transparente al usuario, quiere decir que es como si estuvieran conectados de forma directa. Algunos inconvenientes es que se asigna un camino dedicado y exclusivo, entonces esto evita que otros equipos se conecten, como lo vimos en el ejemplo anterior. Idóneo para sistemas de transmisión de voz, en esos casos es muy utilizado. Entonces se utilizan para señales análogas. Los retardos son pequeños, constantes durante la transferencia de información. Tiene buena velocidad y constante, y se transfiere información al entorno al 100% pues, de la conexión. Luego tenemos la conmutación por división de espacio, en donde esta se caracteriza porque las rutas que se establecen son físicamente independientes. Cada conexión requiere el establecimiento de un camino físico a través del conmutador. El equipo básico de un conmutador de este tipo consiste en la matriz de conexiones de puertas semiconductores, o que son habilitadas o deshabilitadas por la unidad de control de conmutador, y de esta manera lograr la comunicación. Aquí tenemos un ejemplo y características de este tipo. Tiene pues un número de puntos de cruce menor, aumenta la utilización de las líneas de cruce, hay más de un camino posible a través de la red para conectar dos dispositivos, y el control es más complejo para establecer la ruta. Luego tenemos la división por conmutación por división de tiempo, en la cual podemos decir que trabaja con la participación de cadena de bits.
de menor velocidad en fragmentos que compartirán una cadena de mayor velocidad con otras líneas de entrada. Los fragmentos se manipulan por lógica de control para encaminar los datos desde la entrada hasta la salida. Una de las técnicas más utilizadas para la conmutación por división de tiempo son las conmutaciones mediante bus TDM. Esta técnica se basa en la utilización de multiplexación por división de tiempo. Algunas características: los datos muestreados de cada entrada se organizan en ranuras o canales para formar la trama. Datos volcados a la salida seleccionada en ese momento. En cada ranura puede ir un bit. La transmisión es full duplex, transmitiendo de una ranura y recibiendo de otra. El tiempo de la ranura, tiempo pues de transmisión de la entrada, de propagación desde la entrada a la salida a través del bus. En un conmutador bloqueante, la asignación de la ranura se hace bajo demanda. Luego tenemos el proceso de señalización de una red conmutada por circuitos. Esta pues sigue unos pasos predeterminados. En la parte derecha tenemos una imagen que nos muestra más claramente qué se hace. Entonces tenemos dos teléfonos, una central telefónica que siempre va a existir, en donde cuando se inicia la conexión, entonces el teléfono A, que es este de acá, descuelga y envía un tono de invitación a marcar. Entonces luego el teléfono marca el número del teléfono receptor y envía un tono de repique de señal para este que responda. Entonces luego el teléfono B contesta. Aquí ya se establece la conversación durante el tiempo que pues dure, y finalmente pues se realiza finaliza cuando los teléfonos cuelgan. Luego tenemos el proceso de digitalización. La digitalización es la conversión de señales análogas a digitales. Esta característica se utiliza en señales telefónicas, ya que permite la utilización múltiple de una línea por medio de la multiplexación por división de tiempo. Aquí utilizamos pues la división de tiempo que se mencionaba anteriormente. Para este caso se pueden resaltar tres etapas principales para el proceso de digitalización, que es el muestreo, la cuantificación y la codificación. Y finalmente tenemos pues el transporte de señales telefónicas, el cual pues es el proceso en donde se envía información o canales de voz y video entre puntos específicos. Estas señales son transportadas por medio de cables, puede ser también fibra óptica o aire, que son por ejemplo un radioenlace. Para una red digital es necesario tener sincronizado el tiempo y la frecuencia de cada componente, pues para que ésta se pueda establecer de forma correcta. Eso sería todo. Muchísimas gracias.